Conforme hemos ido conociendo a lo largo de todos estos videos realizados sobre la temática de Jesús, pudiendo conocer qué nos dicen tanto los evangelios canónicos y apócrifos, he recibido varios comentarios, los cuales afirman que Jesús no existió y que solo se trata de una figura mitológica, teniendo como base lo siguiente. Jesús representa el culto solar. Analicemos que existen mínimo 30 personajes en todo el mundo con la misma historia, desde Buda hasta Horus y Mitra de los persas. Las bienaventuranzas están ya hace 3000 años antes de que este personaje supuestamente haya nacido. No existe nada más aparte de la Biblia que diga que este hombre existió. Sí existieron hombres similares, pero sin los poderes y la historia que se cuenta en el Nuevo Testamento. Realmente la historia de él y de los muchos mesías en la historia es la misma del Sol a través de las 12 constelaciones. Estamos en la era de Piscis, la cual se rige por los peces, símbolo por el que es representado Jesús. Colin Rivas, un famoso lingüista y profesor en Estados Unidos, ha dado muchas entrevistas en donde explica con más detalle todo lo comentado. Te pido que puedas investigar y darte cuenta, y que nos quitemos la venda sobre este personaje. Sus enseñanzas no son malas, pero para poder evolucionar desde la conciencia, no necesitamos esperar que un supuesto Mesías, del cual no existe, nos venga a salvar. Israel Finkelstein, arqueólogo famoso, revela en sus estudios, en terreno de más de 30 años, que nunca existió el éxodo de los israelitas. Es cosa de investigar, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ninguno de estos personajes históricamente existió. Son todos mitología. Y si gustas, puedes investigar la información que corrobora esto. Lo primero que debemos manifestar ante este interesante comentario es que si somos racionalistas, debemos reconocer que la mayoría de los argumentos que exponen aquellos que postulan que Jesús no existió tienen su fundamento, y asimismo reconozco que más allá de los evangelios, las evidencias de la existencia real de un personaje como el Jesús bíblico son escasas. Pero aunque escasas, me parece que sí existen algunas referencias sobre tal personaje, referencias que conoceremos en el transcurso de este video. Déjate llevar Por algo más interesante. La primera de estas es la carta que en el año 111 Plinio el Joven le escribió al emperador Trajano, en la que le pedía instrucciones para lidiar con cristianos, quienes según él cantaban himnos a Cristo, como si fuera un dios. Otra sería la del historiador Tácito, quien en sus escritos que se remontan al año 116, describe el gran incendio de Roma en el año 64, donde Nerón intentó culpar del mismo a los comúnmente llamados cristianos, y se agrega que Christus, el fundador de tal movimiento, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio César. Otra prueba la ofrece el historiador romano Suetonio, quien en su obra La vida de Claudio menciona la expulsión de los judíos de Roma después de los disturbios provocados por un tal Christus. No incluiré en este recuento las menciones de Jesús que en Antigüedades de los Judíos hace Flavio Josefo, porque tales muy probablemente son adulteraciones. Si hay evidencia fiable de que existió Jesús, y este creó una especie de rebelión o conmoción social, y eso estaría corroborado por las afirmaciones de Celso. Este personaje fue un filósofo y racionalista griego que vivió en el siglo II, y fue uno de los más antiguos y enconados anticristianos de los que se tenga registro histórico. Si hay noticias de él, es justamente por los escritos que Orígenes, uno de los primeros padres de la iglesia cristiana primitiva, escribió refutándolo. Es gracias a Orígenes que tenemos noticias de un texto escrito por Celso titulado La doctrina verdadera. En aquella obra, Celso se burla de Jesucristo, diciendo que habría sido hijo de una judía que tuvo amoríos con un soldado romano, que había practicado la magia que aprendió en Egipto y que por eso se ganó unos cuantos discípulos. Sin embargo, para Celso, el argumento más fuerte en contra de Cristo es su humillante muerte en la cruz, absolutamente indigna de una divinidad. Compara luego los relatos de la resurrección de Jesús con los que circulaban de otros personajes de la cultura griega. Y justamente lo que noto es que Celso, a través de sus duras críticas,
confirma la existencia de Jesús como un personaje real. Confirma en alguna parte de su vida que estuvo en Egipto. También confirma que tenía ciertos poderes mágicos y, lo más importante, confirma que murió en la cruz. Irónicamente, las críticas de Celso en contra de Jesús le favorecen a Jesús, siendo una de las más sólidas evidencias de su existencia real. A continuación, un extracto del texto de Celso. Las viejas leyendas que narran el nacimiento divino de Perseo, de Anfión, de Éaco de Minos, hoy nadie cree en ellas. Por lo menos dejan a salvo cierta verosimilitud, pues se atribuyen a esos personajes acciones verdaderas, grandes, admirables y útiles a los hombres. Pero tú, ¿qué hiciste o dijiste hasta tal punto maravilloso? En el templo, la insistencia de los judíos no pudo arrancarte una sola señal que pudiera manifestar que eras verdaderamente el Hijo de Dios. En otra parte del escrito de Celso, se burlaba de la falta de originalidad de los cimientos de la doctrina cristiana. ¿Qué razón, a fin de cuentas, os persuade creer en él? ¿Es porque predijo que después de muerto resucitaría? Pues bien, sea admitamos que hubiera dicho eso, ¿cuántos otros esparcen también maravillosas fanfarronadas para abusar y explotar la credulidad popular? El propio Pitágoras en Italia y Ramsónic de Egipto, de quien se cuenta que jugó a los dados en el Hades con Deméter y que volvió a la tierra con un velo que la diosa le había dado, y Orfeo entre los Ódrices, y Prostesilao en Tesalia, y Hércules y Teseo en Tenares. Convendría previamente examinar si alguna vez alguien realmente muerto resucitó con el mismo cuerpo. ¿Por qué tratan las aventuras de los demás como fábulas? Como si el desenlace de nuestra tragedia tuviese un mejor aspecto y fuese más creíble que el grito que nuestro Jesús soltó al expiar, o el temblor de la tierra y las tinieblas. Notemos cómo en los extractos de su escrito, Celso se refiere a Jesús como un ser real. Confirma además que Jesús se declaraba Hijo de Dios y que predijo que resucitaría. Esto, a mi modo de ver, representa una prueba razonable válida de que Jesús fue un personaje real, y sumo a estas pruebas aquellos escritos de la India que narran los hechos del maestro Isa, justo en una época en que la Biblia no registra vida pública de Jesús. Estas fueron las pruebas históricas acerca de la existencia de Jesús. Espero que el video haya sido de tu agrado. No te olvides compartir nuestro contenido, nos ayudarías mucho. Suscríbete si no lo has hecho. Gracias por sus comentarios y sugerencias, así podemos realizar contenido de tu agrado. Pero sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante.